Hola, hoy ya les traigo un nuevo resumen, esta vez del libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, de la psicóloga Lindsay Gibson. Este video lo he estructurado en 5 partes. Primero vamos a ver las características de los padres emocionalmente inmaduros y cómo nos afecta en nuestra vida adulta haber crecido con este tipo de padres. Segundo, vamos a ver cómo es la relación con estos padres y los 4 tipos de padres emocionalmente inmaduros, porque la autora del libro los clasifica dentro de 4 categorías. Tercero, vamos a ver las 2 tipos de reacciones que tenemos ante una crianza inmadura, que estas reacciones son la de interiorizar y exteriorizar. Cuarto, veremos lo que la autora llama el despertar. ¿Cuál es mi verdadero yo? Y cómo evitar caer en la trampa de los padres emocionalmente inmaduros. Quinto, ya por último, veremos cómo identificar a las personas emocionalmente maduras para que aprendamos a reconocerlas y a dejar entrar a nuestra vida y a relacionarnos con personas que tengan madurez emocional. Antes de empezar, bienvenido a este nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal. Primero, quiero recalcar algo que menciona el libro y que me parece muy importante, y es que la mayor parte de este comportamiento por parte de los padres inmaduros no fue intencional. Probablemente ellos también fueron educados, amados y criados de esta misma manera. Por lo tanto, el objetivo del libro no es culpar a los padres, porque ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. El objetivo del libro, y por lo tanto de este video, es crear conciencia del impacto que tuvo en nuestra niñez y del dolor que nos causa ahora en nuestra vida adulta haber crecido con este tipo de padres, con padres emocionalmente inmaduros. Ahora sí, pasaremos a las características. La primera característica que tienen las personas inmaduras es que son rígidos y obstinados. Una vez que ellos se forman su opinión, no le dan importancia a ninguna otra. Su opinión es la única que importa. Segundo, tienen muy poco respeto por lo que es distinto de ellos. Tercero, tienen muy poca tolerancia al estrés. Les cuesta mucho regular sus emociones y sus reacciones. Por lo tanto, son personas muy impulsivas. Y yo entiendo que hay momentos, hay días que tenemos malos momentos y que cualquiera puede reaccionar de forma impulsiva y ser intolerante. Pero en las personas inmaduras esta característica y este comportamiento se repite con frecuencia. Es algo muy común, cosa que no pasa en las personas que tienen madurez emocional. La cuarta característica es que son egocéntricas. Están pendientes de ellas y solo piensan en ellas. Quinto, fomentan la inversión de papeles. Estos padres esperan que sean sus hijos quienes atiendan de ellos, quienes cuiden emocionalmente de ellos, cuando es el padre, claramente, el que tiene que cuidar de un niño. La inversión de roles, esto de que los niños se hagan cargo emocionalmente de sus padres, tiene un gran impacto negativo en la vida de un niño, porque no tiene capacidad ni para cuidarse de él mismo, ni mucho menos para cuidar de sus padres. La sexta característica es que tienen poca empatía y son emocionalmente insensibles. Y recordemos que la empatía es una característica esencial. Es aquello que nos hace sentir vistos, que nos hace sentir amados por nuestros padres. Pero los padres inmaduros tienen muy poca empatía o carecen de esta característica. Y número 7, viven preocupados de sí mismos y solo piensan en sí mismos. Esta cualidad es muy común en las personas emocionalmente inmaduras
y al ser demasiado preocupados por sí mismos, son muy intolerantes a las críticas. No soportan ser criticados. Número 8, la característica número 8, suelen ser personas inconsecuentes y contradictorias. Dependiendo de su estado de ánimo, pueden mostrarse como personas cariñosas o pueden mostrarse como personas frías y distantes. Entonces el niño no sabe predecir cuándo su padre va a estar de buen humor y cuándo no. La característica número 9 es que temen los sentimientos y este temor les impide crear conexión emocional con sus hijos y tampoco van a hablar con sus hijos de sus emociones. ¿Y cómo es que nos afecta en nuestra vida adulta tener este tipo de progenitores? Haber crecido con este tipo de progenitores tiene un gran impacto negativo en la vida adulta, porque el niño que crece con padres inmaduros crece sin tener una conexión emocional. Esta falta de conexión emocional lo lleva a sentir soledad emocional. La soledad emocional es ese sentimiento de que no tengo a nadie a quien acudir, de que tengo que esforzarme demasiado para poder recibir algo de los demás. Es aquel sentimiento de que no cuento con alguien que no me juzgue, que esa persona me acepta. Y de hecho, la soledad emocional puede también presentarse en la edad adulta, cuando perdemos conexiones emocionales, por ejemplo, cuando terminamos una relación amorosa, cuando cortamos un vínculo de amistad, también puede presentarse este sentimiento. Sin embargo, si esta soledad emocional la hemos sentido durante toda nuestra vida, es probable que se deba a la falta de conexión emocional con nuestros progenitores. Y la falta de intimidad emocional con las personas más importantes al inicio de nuestra vida, en nuestra niñez, crea en nosotros esa sensación de que no merecemos la atención de los demás y ponemos siempre las necesidades de los demás antes que las nuestras. ¿Por qué es que se repite tanto este patrón? Porque las personas siempre volvemos a aquello que ya es conocido para nosotros, porque ya sabemos cómo lidiar con ello. Entonces, si hemos crecido sin intimidad emocional, vamos a relacionarnos con personas con las que tampoco podemos tener intimidad emocional, porque ya sabemos cómo lidiar con esto, porque lo hemos vivido en casa con los padres emocionalmente inmaduros. Y Lindsay Gibson clasifica a los padres emocionalmente inmaduros en 4 categorías. Y todos estos tipos de padres tienen algo en común, y es crear inseguridad y soledad emocional en la vida de los niños. La primera categoría en la que se clasifican los padres emocionalmente inmaduros son los padres emocionales. Este tipo de progenitores tienen una inestabilidad emocional. Son ese tipo de padres que tenemos que estar pendientes de ellos, que tenemos que estar cuidando de ellos. Incluso estos padres llegan a amenazar con suicidarse. Son padres que no tienen control sobre sus emociones. Pierden el equilibrio emocional en circunstancias que otras personas que tienen madurez emocional no lo perderían. No perderían el control. La segunda categoría en la que se dividen estos padres son los padres resueltos. Este tipo de padres intentan perfeccionarlo todo y creen saber que ellos tienen la razón y que siempre saben lo que es mejor para los demás, incluidos sus hijos. Y estos hijos llegan a sentirse demasiado evaluados por ellos. Incluso estos progenitores crean aquella sensación de que son sacrificados por sus hijos, de que lo dan todo por sus hijos, pero lo hacen para mantener el control sobre ellos y no porque haya aquella conexión emocional con sus hijos. La tercera categoría en la que se dividen los padres emocionalmente inmaduros son los padres pasivos. Este tipo de progenitores aparentan ser los menos dañinos,
Sin embargo, siempre hacen daño, porque son esos padres que cuando están enfrente de personalidades dominantes tienden a ser tan pasivos que incluso llegan a aguantar malos tratos. Y tampoco no saben cómo ponerles límites a sus hijos y cómo orientarlos. De hecho, este tipo de padres suele ser el favorito por sus hijos, porque muestran un poco de empatía, tienden a jugar con sus hijos. Sin embargo, cuando el niño necesita que lo defiendan, hay situaciones en las que el niño necesita ser defendido, este tipo de progenitores son tan pasivos que no son capaces de protegerlos. Entonces, esto también causa daño en la vida de un niño. Los niños saben muy bien que no pueden esperar demasiado de este tipo de progenitores, porque no serán capaces de defenderlos, no sabrán cómo protegerlos. De hecho, en el libro hay un ejemplo de una de las pacientes de Lindsay Gibson, que su madre era dominante y su padre era el pasivo. Entonces había momentos en los que la madre de su paciente la golpeaba sin razón alguna, y su padre era tan pasivo que no hacía absolutamente nada para defenderla. Esto le causaba un gran dolor porque su padre era el favorito. Era su favorito, pero no sabía defenderla. Entonces, aunque sean los padres más buenos, también causan dolor. Y por último, la cuarta categoría en la que se dividen este tipo de progenitores inmaduros son los padres displicentes. Son los que menos empatía muestran hacia sus hijos. Este tipo de progenitores siempre está de mal humor y el niño siente que es una carga para su padre. No hay manera de complacerlo. Él siempre va a estar malhumorado. Esto también causa un gran dolor en un niño. Y de hecho, todos estos padres tienen algo en común. Tienen esos rasgos en común, como por ejemplo la insensibilidad emocional, el egocentrismo, el narcisismo, y no son emocionalmente fiables para sus hijos. Pero, ¿cómo es la relación con este tipo de padres? Para empezar, en primer lugar, la comunicación con ellos es difícil o casi imposible, porque son personas que solo están pendientes de ellos. Todo gira en torno a ellos. Entonces, es muy difícil mantener una comunicación sana con personas que no se interesan en lo más mínimo por nosotros. Segundo, suelen provocar ira. Y esta ira proviene más que todo de habernos sentido rechazados, abandonados emocionalmente por parte de ellos. Entonces, al relacionarnos con ellos, este sentimiento de abandono nos provoca ira. Tercero, no hacen el menor trabajo emocional. Es decir, no hacen ningún esfuerzo por mostrar empatía por los demás y mucho menos por nosotros, sus hijos. Y cuarto, se resisten a arreglar las relaciones. En toda relación surgen problemas que es necesario solucionar. Y para solucionar un problema, a veces es necesario admitir que nos hemos equivocado. Pero a los padres inmaduros les cuesta mucho admitir sus errores. Entonces por eso cuesta mucho reparar una relación con este tipo de padres. Ahora, algo muy importante, algo que ya venía mencionando desde el inicio del video: cómo reaccionamos las personas ante este tipo de crianza. Porque de alguna manera tenemos que sobrellevar el dolor de no ser visto por nuestros progenitores, de no haber tenido una conexión emocional con ellos. De alguna manera tenemos que sobrellevar este dolor. Y la autora explica que para sobrellevar todo esto, los niños inventan lo que es la fantasía sanadora. La fantasía sanadora es como un relato que nos contamos a nosotros mismos sobre aquello que algún día nos hará verdaderamente feliz. Y normalmente estas fantasías inician con la famosa frase de: si yo fuera
o si yo tuviera, si yo pudiese, por ejemplo, pensar que yo soy digno de amor si fuera lo suficientemente inteligente, si fuera lo suficientemente atractivo. Son fantasías que nos creamos, que nos decimos a nosotros mismos para sobrellevar este dolor. ¿Por qué es que creamos esta fantasía? Porque nos da esperanza y nos da ilusión. Crecemos con la ilusión de que algún día alguien vendrá a sanarnos y nos dará la conexión emocional que no tuvimos con nuestros progenitores. Esto nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento. Y haber crecido con esta fantasía sanadora no es necesariamente malo. Lo que pasa es que cuando somos adultos entramos a las relaciones de pareja, a las relaciones de amistad, con la ilusión, con la fantasía de que estas personas vendrán a curarnos, de que estas personas vendrán a sanar esa soledad emocional. O incluso podemos inconscientemente adoptar lo que son roles, y que esos roles vienen de creencias como, por ejemplo, me sacrificaré tanto para que los demás me alaben, para ser merecedor de amor, todo con tal de sanar esa soledad emocional. Y ya en la edad adulta adoptamos los dos estilos de comportamiento de los que hablaba al principio del video, que son los de interiorizar y exteriorizar. Adoptamos este tipo de comportamiento para sobrellevar el dolor y también como una respuesta ante una crianza emocionalmente inmadura. La primera reacción son las personas exteriorizadoras. Estas personas reaccionan culpando siempre a los demás. Culpan a los demás de lo que les pasa, culpan a las circunstancias, todo por no hacerse responsables de sí mismos. Son personas que no son reflexivas y rara vez aprenden de sus errores. Tienen la fantasía de que para ser felices, los demás deben cambiar. Algo debe cambiar en los demás para que les dé felicidad a ellos. Y estas personas tienen poca autoestima, pero sí tienen un gran sentimiento de superioridad. Les voy a leer algunas características que están en el libro de las personas exteriorizadoras. En cuanto a su actitud ante la vida, ellos actúan de inmediato y piensan después. Piensan que las soluciones a sus problemas vienen de fuera. En cuanto a la resolución de problemas, ellos culpan a las circunstancias y a los demás. Reaccionan sin pensar. En cuanto a su carácter, es muy diferente de la persona interiorizadora, porque actúan de un modo impulsivo y egocéntrico. Pierden el control también con mucha facilidad y no tienen ningún interés por el mundo interior emocional. Y en cuanto a su forma de relacionarse, ellos esperan que sean los demás que les presten ayuda. Creen también que las relaciones irían mejor si los demás cambian. Estas personas siempre dejan la responsabilidad en el exterior, en las otras personas. Ya las personas interiorizadoras son totalmente diferentes de los exteriorizadores. Las personas interiorizadoras les encanta mucho aprender, son personas sensibles y tratan de resolver los problemas reflexionando y siempre están aprendiendo de sus errores. También les gusta mucho ser muy competentes y desarrollarse cada día. Se responsabilizan de sí mismos e intentan resolver los problemas por sí solos. No les gusta incomodar a los demás, por lo que les cuesta muchísimo pedir ayuda. Y en las relaciones son exageradamente sacrificados por los demás. Debido a su sensibilidad, haber crecido con un progenitor emocionalmente inmaduro tuvo un impacto emocional más profundo, porque captaban más la falta de conexión con sus progenitores. También tienen una habilidad natural para socializar con los demás porque, gracias a precisamente su sensibilidad, captan mucho mejor las emociones en los demás. Y esto les ayuda a conectar mucho mejor con las otras personas. Los interiorizadores tienen una responsabilidad excesiva en sus relaciones adultas. Se esfuerzan demasiado por la otra persona, porque la otra persona esté bien. Y esto, claro, les gasta mucha energía.
porque todo el trabajo emocional lo hacen ellos. Les voy a leer algunas características de las personas interiorizadoras. En cuanto a su actitud ante la vida, son personas que les gusta reflexionar y que tienen empatía, se preocupan por el futuro y por lo que podría ocurrir, piensan que las soluciones vienen solo de dentro y por eso les cuesta mucho pedir ayuda. En cuanto a cómo responden ante los problemas de la vida, estas personas reflexionan sobre sus actos y se responsabilizan de ellos. Intentan comprender lo que está ocurriendo y afrontan la realidad como es. También están dispuestos a cambiar. Si es necesario, ellos están dispuestos a cambiar. En cuanto a su carácter, ellos se sienten muy culpables con facilidad, piensan antes de actuar y sienten que el mundo psicológico interior es apasionante. Y en cuanto a sus relaciones, ellos siempre intentan dialogar sobre un problema y por último piensan primero en lo que necesitan la otra persona, porque ellos tienen una gran empatía. Empatizan mucho con las necesidades de la otra persona, con los sentimientos de la otra persona. Y responder como un interiorizador o como un exteriorizador puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, el exteriorizador nunca se hace responsable de sí mismo y deja la responsabilidad siempre a los demás. En cambio, el interiorizador piensa que la responsabilidad es solo suya, lo que lo lleva siempre a culparse de todo lo que pasa y por ende también le cuesta mucho pedir ayuda. Lo ideal es mantener un equilibrio entre estos dos comportamientos, ni ser tan interiorizador ni ser tan exteriorizador. De hecho, Lindsay Gibson explica que cuando nos damos cuenta de que hemos estado comportándonos de una de estas maneras, cuando eso se hace consciente, aparece lo que es el despertar. Es ahí donde aparece nuestro verdadero yo. Ese yo que es muy auténtico y que es la fuente de nuestra individualidad. Les voy a leer un pequeño fragmento que está en el libro. ¿Qué quiere nuestro verdadero yo? Tu verdadero yo necesita lo mismo que un niño floreciente y sano: crecer, expresarse y que se le reconozca. Ese verdadero yo es el que nos impulsa a expandirnos. Cuando vibramos al unísono con nuestro verdadero yo, lo vemos todo con claridad y nos sentimos fluir. En cuanto prestamos atención a nuestras auténticas necesidades y deseos, todo parece mucho más posible. Nuestro verdadero yo solo quiere ser auténtico con los demás y sincero en sus propósitos y aspiraciones. ¿Qué podemos hacer para potenciar nuestro verdadero yo? La autora del libro también nos da consejos para que aprendamos a potenciar esa personalidad auténtica, nuestro verdadero yo. El primer consejo es darle libertad para tener tus auténticos pensamientos y sentimientos. Es probable que cuando éramos niños, nuestros pensamientos y sentimientos no eran reconocidos o incomodaban a nuestros padres cuando nos expresábamos de forma auténtica. Ahora en nuestra vida adulta nos cuesta mucho expresarnos. Cuesta mucho expresar lo que pensamos, lo que sentimos, porque en casa incomodábamos a las personas mayores, incomodábamos a nuestros padres. Hoy en día también tenemos ese mismo miedo de incomodar a los demás. El segundo consejo: darle libertad para marcar límites y elegir cuándo dar. No tiene nada de malo marcar límites y tampoco es egoísta de tu parte no querer darle de tu tiempo, de tu energía a personas que no la merecen. No es nada egoísta, es necesario. Para que nuestro verdadero yo pueda potenciarse es necesario poner límites. El tercer consejo es darle la libertad para tener compasión hacia ti. Tener compasión, comprensión hacia uno mismo es esencial.
es muy esencial para potenciar nuestro verdadero yo. Y tener compasión no es sentir lástima por nosotros, es simplemente comprendernos. El cuarto consejo es darle la libertad para ser humanos e imperfectos. El quinto consejo es darle libertad para actuar a tu favor, pedir ayuda cuando la necesitamos, decir lo que queremos y cuando lo queremos es importante para fortalecer nuestro verdadero yo. Estas son formas para que aprendamos a fortalecerlo, para que aprendamos a potenciarlo. Y aun cuando estamos potenciando nuestro verdadero yo, surge aquella fantasía sanadora de que nuestros padres cambiarán, de que nuestros padres nos van a tratar de manera diferente. Y esto es muy difícil, porque las personas rara vez cambiamos. Entonces, ¿qué hacer para no caer en la trampa de nuestros padres emocionalmente inmaduros? Para no volver a caer en su manipulación. La autora del libro explica que para no volver a caer en esto es necesario cambiar nuestras expectativas por la observación. Y nos da 3 estrategias para que la inmadurez emocional de nuestros progenitores no nos afecte. La primera, el primer consejo es la observación desapegada. Practicar la observación desapegada nos dará más confianza. Y esta observación consiste en mantener la calma mientras observamos a nuestros padres, manteniendo ese desapego emocional. Cuando observamos a los demás sin involucrar las emociones, es mucho más fácil ser objetivos. Segundo, la conciencia de su madurez. Cuando somos conscientes de la inmadurez emocional de nuestros progenitores, sufrimos menos, porque ya no tenemos expectativas. Ya no tenemos la esperanza de que nuestros padres nos tratarán de manera diferente, de que nuestros progenitores van a tener empatía hacia nosotros, porque ya somos conscientes de que ellos tienen inmadurez emocional. Al cambiar esas expectativas, empezamos a ser más felices. Tercero, salir del viejo rol que hemos estado representando. Es decir, decidir actuar de manera diferente si la relación con nuestros progenitores nos afecta, si es una relación que es difícil, debemos hacer cambios en nosotros mismos. Solo tenemos el control sobre nosotros mismos, entonces los cambios deben venir de uno mismo. Por último, ya la última parte del resumen, cómo reconocer a las personas emocionalmente maduras, para que aprendamos a relacionarnos con ellas, para que empecemos a crear nuevas conexiones desde la madurez emocional y así dejar atrás aquellos viejos patrones en donde nos llevan solo a relacionarnos con personas inmaduras. Les voy a leer las características que nos da la autora del libro para que aprendamos a reconocerlas. La primera característica es que son personas realistas y fiables. Segundo, son respetuosas y muestran una espontánea reciprocidad. Tercero, siempre dan algo a cambio. Y esto es esencial para mantener relaciones sanas. Es importante dar y también recibir. Cuarto, son personas equilibradas y serenas. Es decir, no se dejan llevar por la ira y están dispuestas a resolver conflictos. Quinto, dicen la verdad. Y cuando una persona es honesta, es mucho más fácil que confiemos en ella. Sexto, su empatía nos da seguridad. Número 7, son personas que nos aceptan y nos comprenden. Característica número 8, tienen buen sentido del humor e incluso tienen la capacidad de reírse de sí mismo y siempre le encuentran el lado positivo a las cosas. Número 9, la característica número 9 es un verdadero placer pasar tiempo con ellas. Y por último, la número 10, son personas flexibles
que saben que los cambios forman parte de la vida. Estas son las características que tienen las personas emocionalmente maduras. Con esto ya llego al final de este resumen. Gracias por llegar hasta aquí, al final del video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.